Hola amigas y amigos, bienvenidos a Te Suena, el programa musical de Eva TV. Acá mi nombre es Villa Diamante. Estoy con Pato Smink y con G. Hola, bienvenida G. Bom dia. Buen día. Bom dia. Claro. Hola, ¿cómo están, amigos? Me imagino bien, muy bien. Bien, te extrañamos. Sí, Espero. eso Sí, mismo. sí. Che, la coyuntura un poco nos golpea en la cara, no podemos dejar de pasar esto. Esta semana se encontró a Lara, a Brenda y a Morena. Hubo un triple femicidio en Florencio Varela. Y estamos acá medio charlando un poco del tema y nada, hay muchas cosas para ver alrededor. No sé si Pato, G, ¿alguien quiere decir algo? No, es una situación, o sea, es como un caso terrible. Justo venía en el bondi escuchando un montón de... Estuve escuchando La Futu, estuve escuchando Gelatina, estuve escuchando un montón de medios también. Y bueno, llegué acá también medio como con la esperanza, todo derretidísimo. Pero bueno, no, es una situación, la verdad que es como muy fuerte. Yo creo que fueron pasando un par de cosas también en los últimos tiempos, en las últimas semanas también, como ciertos discursos o ciertas como debates que se volvieron a poner sobre la mesa. Se pasaron un par de pueblos. Que se pasaron un montón de pueblos, que de repente volvió a aparecer Cordera, viste, como claro. Un montón de cosas que siento que de repente hubo un revival y encima en esta situación que pasó puntualmente con este triple femicidio, de volver a tener discusiones que venimos teniendo hace demasiado tiempo, ¿no? Como el foco que se le pone a las víctimas, si ellas se lo estaban buscando o no se lo estaban buscando, de conocernos las caras de ellas y las vidas personales de todos y no tener la cara de ninguno de los chabones, de los asesinos básicamente, los femicidas. Entonces es como también volver a tener esas conversaciones. Es un poco frustrante, creo yo, porque pero también es como la gana de que vuelva el 2018 de vuelta, ¿viste? Como que también siento que trae un poco esa energía también. Y también como como la situación que estamos viviendo en Argentina tiene muchísimo que ver también con el caso este en particular, porque eran 3 pibas, una de ellas de 15 años, teniendo que usar que su salida de buscarse una guita sea la prostitución, y que digo, no es tampoco porque también en este caso salen un montón de discursos de abolicionistas también, y el tema es que cuánto poder de decisión tiene una nena de 15 años de decidir. Ese es el tema también, o sea, porque yo por lo menos es como aguante la puta, con las trabajadoras sexuales en trabajo, no sé qué, y tiene que estar también cuidado y tomado, considerado como tal, pero también qué onda una piba de 15 años teniendo que tomar esas decisiones para básicamente poder comer. Y entonces eso también, algo que decía Georgina Orellano, creo hoy también en un programa como de... como esto nos puede pasar a todas, y es como tampoco no nos pueden pasar esto nos pasa a todas, porque les pasa a las pibas del conurbano, a las pibas pobres, a las pibas que no tienen contención en casa, a las pibas que encima están en esto también, en un gobierno que desfinancia todo tipo de contención para esas personas, para las pibas que están en situación de consumo, de violencia de género, y mismo hoy escuchando a Bullrich que hablando con Feynman diciendo esto, esto no es una cosa de género, esto no es una cuestión de género, esas palabras que usan, como ni siquiera queriendo decir la palabra femicidio, y diciendo como el año pasado en el gobierno anterior había 200 no sé cuántos femicidios, ahora hay 232 en vez de 240, y en la provincia se sumó un punto más, ¿entendés? Como llevándolo a una conversación de estadísticas y como a una cosa también muy como hostil, toda la conversación también desde ese lado, mismo como ninguno mostrando como un tinte de empatía también por la situación. No sé, yo estoy tomadísimo por esta situación, pero bueno. Y algo también interesante que me parece que hoy lo escuchaba también en la radio era esto, como que de repente volvía a cuestionarse como, ¿y el rol de los varones en esta situación? O sea, como digan, o sea, ya no me parece que sea un momento para decir los varones esto no, esto sí, es como también una cosa de, así como estamos con los jubilados todos los miércoles, todos, aunque no seamos jubilados, también es una cuestión como de nosotras no vamos a volver a cargarnos sola toda la lucha, como una cosa también de salgan a decir algo también de la parte de los chabones, porque también después quedamos nosotras como las que nos pasamos 3 pueblos, como las que somos unas exageradas, y nada, estamos acá
acá volviendo a tener conversaciones que tuvimos hace un montón de tiempo y siento que como que nos van a agarrar con más rabia que antes, me da la sensación. Pero bueno, una situación muy chota y todo nuestro apoyo también a los familiares que también teniendo que pedir guita a un alias para que la gente lo ayude con todo lo que es hacer un velorio, todos los gastos que implica la muerte, básicamente. Es un montón, es muy fuerte. Sí, y quedando muy expuestos los medios, los periodistas, el gobierno, la política en general, las redes, digo, como en que esta charla no están a la altura, nadie está a la altura de esta charla, digo, un montón de gente está haciendo como cualquier cosa en los medios, cuando lo prendés, digo, ves cada cosa Sí, que a un decís, nivel de tipo, che, morbosidad. totalmente. Para mí está bueno entender también que lo militado no significa que está ganado, ¿no? Como que obvio. hay algo del gerundio, de que estar militando, de que si no se... O sea, que si te relajás, justamente el 2018 no fuese tanto, y fue hace un montón al mismo tiempo, en la que Sí, cierta sí. cosa, ¿viste? Como darnos cuenta también de eso, ¿no? A veces porque a veces parecía, ¿viste? Que como cambia el status quo y ya está, ¿entendés? Ya está, estamos en una nueva época, la típica, no, ¿cómo alguien en el 2025 va a decir esto? No, No, justamente. sí. Y por eso hay que charlarlo, discutirlo, ¿entendés? En lugar de... Sí. Es terrible. Bueno, amigas y amigos, estamos acá en Te Suena. Tenemos un invitado especial el día de hoy. Y me pregunto un poco como qué tiene que ver la Delio Valdés, la Versuit. Me empalidecen. Los espíritus, cumbia queer, raviolis, chancha muda, andando descalzos y la Fernández Fierro. ¿Alguien tiene idea? A la pelota. ¿Vieron? Que son todas bandas. Bien. Son todas bandas cooperativas, que eso es Ah. importantísimo. ¿Ven? Eso ahí está. Chino, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Un placer enorme. Chino Saranjurjo por acá, ex director nacional de Industrias Culturales hasta el 2023. Y ahora sos parte de Plataforma Marca. Así es, te voy a sumar ahí A ver, dale. a Veredas Altas, que es la cooperativa del papá de Trueno, de Pedro Peligro Palacio. Sí, totalmente. Ujú. Y la de Ale Plusito, Sí. Pozo, que también es una figura del hip hop, recién charlábamos Sí. en la Sí. previa. Un placer enorme, la verdad. Qué bien. Muchas gracias, estamos muy felices de poder conversar esta tarde. Por favor, encantador poder tener una charla sobre cultura y sobre industrias culturales, sobre cómo es la economía dentro de la cultura, que es un momento también bastante raro de la economía y de la cultura por separado y juntas. Y de la comunicación de la cultura, Ujú. que genera tantas expectativas erróneas sobre lo económico dentro de la cultura, ¿no? No, es terrible. Totalmente, totalmente. Sí, a ver, la verdad que dieron en la clave de una situación que es medio vértice, de un cambio muy importante a nivel global, pero en particular en la Argentina. Me sumo a las palabras recién compartidas y la verdad que no podemos permitirnos ceder un centímetro cuando se perpetran ese tipo de atrocidades. Y en ese sentido se habla de una famosa frase, ¿no? Ellos trajeron el concepto de la batalla cultural y hace un poco... Que era nuestro igual, ¿eh? Exactamente. Era nuestro. Es un término de un, de Gramsci. de un filósofo italiano, Antonio Gramsci, y de alguna forma no es difícil ver cierta racionalidad que integra varios de estos aspectos. Y entre otros, si vos querés, ahora vuelvo a la arista que tiene que ver con qué lugar le asignan a la discusión sobre el valor, al valor económico en la cultura, y eso es un poco la preocupación que tenemos nosotras y nosotros, desde el Centro Cultural de la Cooperación, desde la carrera de comunicación de la Universidad de Buenos Aires, desde ciertas instancias organizativas como la Federación Cultura Popular, la Federación ARDE, que nos planteamos, bueno, frente al avanzado un gobierno neoliberal o un gobierno de derecha, un gobierno autoritario, que entre otras cosas trae aparejada la modificación en los hábitos de consumo, el acceso al derecho a la cultura y sobre todo el derecho a trabajar en la cultura y el derecho a discutir el valor, ¿no? la plusvalía de nuestro trabajo. Yo me reivindico también laburante de la cultura, Trabajador cultural. trabajador cultural, y en ese sentido después podemos conversar sobre en qué consiste el impacto de un proyecto como este, sobre todo en el consumo y en la posibilidad de hacer cultura. Hay varios datos que nosotros tenemos identificados sobre cómo va generando un proceso de concentración y de hipercentralización, pero bueno, el cooperativismo nos trae una alternativa, por cierto, muy potente, una alternativa que nos permite vincular la oferta cultural de bandas como las que recién enunciabas,
Y también la necesidad de los sindicatos y de las estudiantes y los estudiantes de las universidades públicas de poder mantener una estrategia solidaria, colaborativa, para seguir pudiendo practicar la fiesta, el encuentro, el goce, el compartir, imaginar también en ese encuentro, que es algo tan indispensable, y que no les vamos a permitir que nos arrebaten la bandera de la alegría, la bandera de la convicción en la organización, y sobre todo seguir trabajando por discutir estas condiciones y discutir hasta el último centímetro de ese programa que creemos nos merecemos como argentinas y argentinos. Chino, y contame un poco cómo funciona una banda cooperativa. Digo, como para que la gente también lo pueda entender, porque nada, me parece interesante. Hay algo que me parece muy importante mencionar, que es que suele mencionarse que en general la actividad cultural está como atravesada por ¿viste esas tablitas cardinales que le gustan mucho a los economistas, como XY, informalidad y precariedad, digamos, ¿no? Que son parecidos pero son distintas, ¿no? Entonces hay que mencionar que esta problemática condena no solo a los artistas y a las artistas, sino también a los pueblos a poder tener una oferta diversa y potente, no solo desde el punto de vista de las posibilidades de tener una amplitud, ¿no?, en la expresión cultural, sino también calidad, ¿no? Porque para poder trabajar nosotros necesitamos condiciones que favorezcan el trabajo creativo. En ese sentido, el cooperativismo ofrece una herramienta organizativa que tiene dos grandes elementos, que son la democracia y la eficiencia, ¿no? Entonces, te diría que es hasta natural, por usar un término polémico, porque nada es natural, ni aquello que incluso pretende. Orgánico. Eso es más orgánico, el término es ese. Es más orgánico a una comunidad de personas que se juntan a tomar decisiones creativas y organizativas, funcionar de manera cooperativa que en otro tipo de figura jurídica para poder trabajar, para generar, digamos, la administración económica, pero también la administración productiva de un proyecto. Entonces, solamente voy a hacer una mínima digresión, y ustedes disculpen, no voy a hacer retrospectiva, pero sí quiero hacer un pequeño un llamadito, que es cuando llegamos en el diciembre de 2019 en el Ministerio de Cultura de la Nación. Yo tenía a mi cargo el MICA, y una de las cosas que hicimos fue actualizarlo, pasar de 6 a 15 sectores. Pero encontramos que había un problema grande, que es este que mencionábamos, ¿no? Un alto nivel de informalidad y de precariedad en las condiciones. Bueno, eso ayudó mucho la pandemia. Exactamente. Eso fue un momento clave. Das en la clave de algo que fue fundamental a nivel incluso global, ¿no? Porque eso además trajo aparejado la transformación de un montón de cuestiones vinculadas, por ejemplo, a la institución trabajo, ¿no? La virtualización de muchas de las actividades productivas, bueno, en fin. En ese sentido, en aquel entonces dijimos, bueno, tenemos que tener una política de promoción de la formalización y de lucha contra la precariedad. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Nosotros venimos del movimiento cooperativo y dijimos, bueno, vamos a acercar las herramientas, a facilitar técnica, financiera, jurídicamente, el acceso a una herramienta que en principio permita salir de esa situación, que es que si vos tenés que facturar un concierto, no tengas que pedir prestada una factura, o que no haya una persona de esa comunidad de gestión creativa que tiene estallada su situación fiscal y que de pronto no se refleja la realidad, porque tiene un montón de costos esa situación, y que después la realidad es que no es tanto más costoso ordenarlo, es costoso en términos de equipamiento cognoscitivo, si querés, aprender a gestionar. Información también. Información. Falta de información. Exactamente, y eso es un poco lo que vimos, por eso creamos un programita primo del MICA, el Mercado de Industria Cultural y Argentina, que era el MARCA, el Mercado de Cooperativismo y Culturas Autogestivas, que incluía también a los espacios culturales. Teníamos otro problema, que es que con la pandemia, cuando hubo que salir a contener, imagínense, no quiero llevar a esa escena de imagen. Sí, no, pero lo recordamos. Memoria de dolor, de trauma. Qué momento, ¿no? Las anécdotas. Perdón, aclaración para todo esto, y corregime vos, pero lo que pasó en el momento de la pandemia fue que cuando el gobierno quiso poner un subsidio o acompañar a la gente del mundo de la cultura, se dio cuenta que no estaban registrados, que no tenían un montón, no tenían un montón de cosas y no sabían quién era su público, por así decirlo. ¿A quién le damos la guita? Total, fue realmente vertiginoso, fue dramático, y al mismo tiempo de un nivel de aprendizaje. Por ejemplo, yo tenía también a mi cargo el programa de artesanías. Hicimos un operativo de inclusión financiera con el Banco Nación de más de 10.000 artesanas y artesanos en 2 días, con la aplicación BNA+, que era tipo reemplazar el plástico
que hoy decís, ¿cómo? No, es imposible. Es raro usar el plástico, ya, digamos, Claro. cada vez es raro usar dinero, es un poquito menos raro usar el plástico, pero más habitual es usar la aplicación del teléfono. Bueno, en ese sentido, en aquel entonces, en esas condiciones, creamos este programa que también reconocía a los espacios culturales como sujetos productivos. Nosotros hicimos una encuesta de 1000 espacios culturales de todas las provincias del país y hay un promedio, y que nos digan después si hay personas que ven, pueden compartirnos su experiencia y gestionan espacios culturales. Hay un promedio de 18 familias. Viven un promedio de 18 familias por espacio cultural. 9 en una relación, digamos, de dependencia o de formalidad y otras prestando servicios más estacionales o, viste, quien hace un servicio técnico en la iluminación de un concierto el fin de semana o alguien que trabaja en gastronomía, bueno. Entonces, nosotros decíamos, está buenísimo defender la visión de los espacios culturales como espacios donde empieza el desarrollo expresivo de una comunidad, pero también defendamos el punto de vista de que ahí hay trabajo y ahí hay producción, y que vos cuando te gestionás un espacio cultural por ahí necesitas una inversión para comprar una freidora o una consola de sonido, y eso es muy difícil conseguir financiamiento del que consigue la industria en general. Y entonces, dentro de esta decisión que tomamos, dijimos, bueno, vamos a reconocer a los espacios culturales como sujetos productivos con esta visión y también a promover la formalización de las industrias culturales, de la artesanía y de la gestión de espacios con el cooperativismo. ¿Para qué? Para que puedan tener herramientas de asistencia técnica en la gestión y también financiera, porque eso es lo otro, ¿no? Yo no me canso. Hoy, hace poquito salió un comunicado de Artey, la Asociación de Teatro Independiente de la Ciudad, haciendo una crítica al gobierno de la ciudad, al Ministerio de Cultura, por cuestiones que tenían que ver fundamentalmente con la burocracia y las dificultades que significa gestionar subsidios, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos parecía clave que no haya solamente un enunciado de decir nos importa la cultura, sino que la declaración de que nos importa la cultura desde un punto de vista productivo, de derecho al trabajo, derecho a la producción y con presupuesto. Porque también hay que decir que eso, tomar la decisión de organizarse, tiene un costo. Claro, Sí, sí, sí. Y ese costo hay que pensar cómo se acompaña. Por eso, desde la plataforma Marca, cuando en el 2023 gana Milei, matan el programa y quedan un montón de cooperativas a quienes nosotros habíamos acompañado y dijimos, che, no podemos permitir ni ética ni políticamente que suceda la intemperie en absoluta soledad. Así que lo que hicimos fue convocar a las dos federaciones, convocarnos con las dos federaciones más el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, a armar esta plataforma. La plataforma Marca, ¿qué hace? Tiene 4 líneas. Una que es una caja de herramientas para que cualquier persona, cualquier grupo de personas que quiera conocer, pueda obtener la información sobre qué es una cooperativa y dónde puede hacer el trámite y cómo hacerlo de acuerdo a la provincia en la que está. Pero que además, si vos ya tenés una cooperativa, puedas tener asistencia técnica en forma gratuita con los abogados y los contadores, abogadas y abogados, contadoras y contadores que forman parte de este recurso que ponemos a disposición para ordenar los papeles, ¿viste? Decir, bueno, por ahí vos te gestionaste la personalidad jurídica, pero nunca la pusiste a funcionar. Claro. Y entonces, bueno, hay un equipo que ayuda a ordenar esa situación y que vos puedas ponerla a funcionar. Y después hay algunos apoyos económicos para pagar el servicio de contadores y contadoras y así. Después la segunda línea que tiene la plataforma Marca tiene que ver con una comunidad. Y dijimos, che, ¿cómo hacemos para atacar esta situación? Porque ahí es dramático lo que está sucediendo. Después ustedes me dicen cuando quieren que vamos conversando, pero realmente hay que atender que estamos en una situación dramática para lo que es la industria de la música en vivo. Nosotros trabajamos... Lo vimos día a día. No, O sea, es como- Hoy estoy hablando de eso. sí, Hace un rato. manzana, como dicen en mi barrio. Es dramático porque por donde lo mires es una situación sumamente compleja. Pero bueno, apelamos a ese espíritu colaborativo que tienen los sindicatos, que tienen también las universidades públicas. Y dijimos, bueno, vamos a juntar, cada quien pone un poquito. Entonces, todos los meses, todas estas bandas tienen un cupo de entradas con importantes descuentos para poder acceder desde esas comunidades a este tipo de oferta. Y también lo tienen los espacios culturales cooperativos, que vos, digamos, asociándote a la plataforma, podés tener, viste, porcentaje de descuento en consumiciones, en cuestiones de gastronomía, en talleres, en entradas a fiestas. Así que esa es la segunda línea. La caja de herramientas, la comunidad. Armamos un foro
que básicamente intenta replicar esa lógica de vamos a compartir conocimiento y también vamos a compartir contactos para poder generar negocio, que venga por ahí alguien que trabaja en cultura en un municipio, en una provincia y que pueda charlar directamente con el manager o con quien cumple ese rol en una de las bandas y promover también el consumo cultural cooperativo en todo el país. Entonces, este es el foro que este año lo vamos a hacer el 20 de noviembre en el Centro Cultural de la Cooperación. Y por último, en cuarto lugar, es un festival. Todavía no hemos hecho ninguna edición, pero estamos trabajando para ver si este año llegamos, para visibilizar el cooperativismo también como herramienta, y no solo como alternativa, porque a veces, viste, cuando antes charlábamos sobre la batalla cultural, la cuestión semántica, nosotros decimos, no, el cooperativismo, o el mundo es cooperativo o no será. Porque el cooperativismo pone en el centro los valores de la democracia, de la solidaridad, de la colaboración. Sí, de la horizontalidad. Y de esa horizontalidad que además, perdonen este término, no quiero que suene ofensivo, pero no es el hipismo de cualquiera dice cualquier cosa. Ni a Pues palos, alejados de esas cosas. A veces pasa que cuando vos hablas de cooperativismo suelen aparecer... Aparece el olor a palo santo. La acechanza, viste, de ciertas imágenes que estigmatizan, que estigmatizan al cooperativismo. Porque en realidad, de vuelta, es una alternativa muy eficaz a un capitalismo extractivista en lo ambiental, en lo económico, en lo humano. Individualista. Hiperindividualista, como vos bien decís. Así que, bueno, eso es un poco el espíritu, ¿no? Organizarnos para dar la batalla. Pato, tienes una pregunta vos. Ah, sí. Cuando estabas hablando de asesorar, ¿no? La parte... O sea, yo siento que gran parte de los que nos decimos músicos, artistas, tenemos como cierta fobia. Más, viste, el germen, quiero tocar la guitarra todo el día, que la gente se enamore de mi voz. No tiene nada que ver con el AFIP. No tiene nada que ver con la AFIP. Y a veces, tipo, cuando no sabes nada, tras 20 años, se ve como un gran especie de bosque negro, donde no tienes ningún tipo de mapa. Entonces no sabes ni por dónde empezar. Y ya que lo veas tan grande, también genera esa frustración de decir, no puedo hacer nada al respecto. Ya está, sucumbo. ¿No? Y siento que también es muy importante por ese lado también, porque hay algo cultural, ¿viste? Que tenemos que darnos cuenta primero que cuando empezás a hacer esas cosas, te das cuenta que no era tan difícil. Primero, ¿no? Pero si no sabes por dónde empezar, esa abruma, justamente, y no querés hacer nada. Yo sí perdí un montón de trabajo cuando era chico, la verdad. Es tan así que duele. Es más, te diría, es mucho más fácil, pero bueno, es el acceso a la información. Es mucho más fácil organizarse para gestionar... que bueno, atravesar ese bosque de dolor, viste las situaciones que van generando de vuelta vulnerabilidad, porque de vuelta la precariedad y la informalidad no hace más que condenarte a situaciones que no son sustentables. Y te das cuenta cuando te enfermas, digamos. Por ejemplo, Claro, sí. pero no solo cuando te enfermas, por ejemplo cuando necesitas financiar una gira Total. y decís, che, Crédito, no claro. me dan los números. Si yo tengo que ir contra el bordero o contra el riesgo del productor, los números no dan. Entonces, dentro del movimiento cooperativo hay toda una infraestructura pensada para el acompañamiento del desarrollo productivo. Y acá voy a hacer otra anotación que es, nosotros defendemos, obviamente, la perspectiva de la cultura como derecho, la cultura como patrimonio, como salvaguarda, como memoria, pero encontramos un problema muy grande que es que en general se invisibiliza la dimensión productiva de la cultura y eso es muy conveniente a una lógica que nosotros combatimos con fervor, porque no estamos diciendo que no pensamos en la importancia que tiene justamente tener políticas públicas para la promoción al acceso. Todo lo contrario, lo que discutimos fuertemente es el rol que tiene la cultura en el aparato productivo de un país y sobre todo en el aparato simbólico, pero para que eso tenga una potencia, la potencia revulsiva de la cultura, hay que pensar justamente en el desarrollo de políticas que permitan la sustentabilidad económica. Y no como último y único fin, pero justamente, digamos, nosotros defendemos el derecho a una vida digna, y la vida digna empieza por el derecho a organizarte y a organizarte para llevar adelante esa vida del modo que vos elijas. En la intemperie es muy difícil. Por eso nosotros decimos, un problema fundamental es entender esta perspectiva que es que además hay un montón de ejemplos, cuando quieran lo charlamos, pero en mayo de este año ocurrió un acontecimiento extraordinario en Río de Janeiro con el concierto de Lady Gaga, que llevó 2.100.000 personas en un concierto gratuito que le reportó al Estado de Río de Janeiro más de $100 millones de ganancia en turismo, hotelería, o sea, full, digamos, ocupación. Entonces, para muchas de esas personas, las personas que trabajaron en esa experiencia,
en la experiencia que ofreció la ciudad, que por otro lado además la volvió a colocar en el radar internacional de las ciudades que pueden tener algún tipo de, digamos, proyección en la oferta al mundo. Y la verdad es que ese es un tipo de visión. Decir, bueno, ahora que está de moda, ¿vieron? No sé si se puso medio de moda, bueno, discutir la estatalidad que viene, por ejemplo, ¿no? ¿Qué rol del Estado? ¿Cómo vamos a querer ponernos a reconstruir? Porque esto va a terminar, esto se termina. Sí, y cuando termine va a haber que ponerse a laburar mucho y muy fuerte. Y hay que convocar con mucha amplitud a pensar realmente cómo vamos modos, hasta dónde, ¿no? Los límites. Totalmente. Todo, sí. Pero, y sobre todo, va a haber que ponerse a laburar con las trabajadoras y los trabajadores, con la gente que invierte en el desarrollo de espectáculos en este país, que es una quimera. O sea, sacando los grandes monstruos que tienen la concentración y que ya casi ni son argentinos, digamos, pero el resto son tipos que podrían estar especulando, como muchos de estos forajidos que integran el gobierno nacional, y sin embargo siguen apostando al desarrollo de la cultura nacional. Entonces eso me parece un elemento a atender. Un poco la pregunta que iba a hacer antes, y la respuesta sola, fue como ¿cuál es el rol de la cultura en la economía de un país? Y un poco es eso que estábamos charlando recién, digo, como también hay un montón de ejemplos dando vueltas, digo, como desde Corea con el K-pop, es interesantísimo. También desde el lado de lo privado, digo, como estamos muy obsesionados con Bad Bunny, y el rol de Bad Bunny dentro de lo que es Puerto Rico y su residencia también tiene como ese ejemplo. Sus 30 conciertos. Sus 30 conciertos que hicieron que el PBI de Puerto Rico ya se haya elevado en no sé, 5% o algo así. No, es el caso. Yo soy fanático de eso que ustedes están obsesionados, lo sigo, me parece espectacular porque ahí hay algo súper interesante para prestar atención. Por eso digo, no hay que perderse en la dialéctica del problema que tenemos, la visión global, ¿no? Entonces, ahí hay algo que es clave. Y la cultura en la economía de un país es central. Pasa que en general se la mide mal, pero esto es otro debate. Hay mucho intangible también, ¿no? Hay mucho intangible. Como lugar gris. Y vuelvo a traer los ejemplos que vos citabas recién. Hay países donde miden el impacto económico de lo que significa. Acá en la Argentina lo está empezando a hacer el Cosquín Rock, o sea, medir cómo impacta en la economía un festival. En la economía, en el turismo, en el viaje, turismo, en la gastronomía, en la economía local, en la economía regional, y lo que significa en términos de una de las grandes necesidades que tiene nuestro país, que es la captación de divisas. Entonces, atraer turismo que tiene posibilidad de gastar dólares acá. Entonces, es fundamental. La verdad, es fundamental. Y digo, en eso un montón de cuestiones. Vos recién decías, voy a escuchar con mucha atención toda tu crónica de la experiencia en Brasil. Pero bueno, la Argentina, pandemia mediante, volvió a ocupar un rol importante en los charts globales de la mano de artistas urbanos. Sí. De artistas urbanas y artistas urbanos que generan, digamos, ¿no? No podemos dejar de mencionar también la actuación de Bizarrap en los premios este año, que digamos, hizo una suerte de performance que incluso ya está pensando en una clave que me parece central, que es la clave regional, ¿no? Nosotros tenemos que pensarnos con Chile y con Uruguay como un corredor sur-sur que nos permita Cono Sur. pensarnos en la lógica Cono Sur y acompañarnos en las debilidades y abrazarnos en las fortalezas que tenemos como región. En ese sentido, tenemos un enorme desafío por delante. Mi opinión es que la cultura es, digamos, uno de los sectores claves en los que la Argentina tiene una oportunidad de fortalecer ese proceso de reconversión de su matriz productiva, apostar a la creatividad, no solo con servicios, sino también con productos. Y decía que de la mano de los Bizarrap, de Trueno, de Woz, de Paco y Catriel, que están liderando otro proceso global extraordinario, con una estética muy, digamos, rioplatense, ¿no? En ese barroco tan exquisito, en ese barroco musical y estético. Y creo que el caso de la música urbana, de las artistas y los artistas que hoy están empujando a la Argentina de vuelta en fenómenos que hacía rato no veíamos o nunca habíamos visto, y que bueno, eso lo escuché decírselo a Trueno, ¿no? Atrás de un argentino vienen un montón de argentinas y argentinos. O sea, van abriendo camino para la economía cultural y el conocimiento de un país. Y eso está pasando aquí, está pasando ahora. Que el árbol
nefastos no nos tape el bosque. La Argentina está en una situación interesante y tenemos que organizarnos para luchar contra lo peor de este contexto, porque lo que viene va a requerir ponernos a trabajar mucho y sobre laburo. todo con visiones como la que vos compartías recién, ¿no? Innovadoras, con amplitud y con la certeza de que la cultura es no es un entretenimiento, ¿no? Como nos habrá pasado a muchas y a muchos, decir, che, ¿vos qué haces? Soy músico, soy artista. ¿Y de qué laburas? No. Sí, sí, sí. Esa cosa tan dolorosa, ¿no? En la falta de reconocimiento, porque además son personas fundamentales para la vida de un país. Las artistas y los artistas son fundamentales. Sí, y entender también el concepto de gestión cultural y el trabajador cultural, que es muy difícil, digo, como cuando antes contabas lo de las artesanas en la época de la pandemia, yo hice un laburo medio parecido con los DJs, que los DJs no se entendían como parte de la cultura. Y yo les decía, che, mirá, acá hay un formulario para que vos llenes para un subsidio, no sé qué, no sé cuánto. Y era como, les tardaban en entender porque, bueno, nada, el DJ eso, como, yo soy parte de este movimiento de gente que representa la cultura. Sí, hacelo. Bueno. Y me han llegado mails de gente, che, gracias, diamante, porque, bueno, Sí. un laburo muy chiquito, pero que hay que hacerlo. Pato, tienes una pregunta vos. Una reflexión para compartir y para pensar. Para mí también, parte del rol de la cultura en este momento, o sea, que estamos, viste, en un momento así local, de lo local a lo global, ¿no? Como celebrando la diferencia, también tiene que ver un poco con que, a ver, si solamente nos dejamos llevar por el algoritmo internacional o la lógica homogeneizadora de la globalización, ¿qué somos? Un país pobre. Simplemente eso, ¿entendés? Porque si no tenemos ninguna diferencia, ninguna particular nuestra, ¿entendés? ¿Qué somos? Algo más choto que Estados Unidos, simplemente, ¿entendés? Pero igual a ellos, ¿no? Entonces hay algo también de celebrar nuestra diferencia, y, digo, de recuperar esas cosas que nos hace nosotros, que creo que también es súper importante para la identidad, para el amor propio, incluso para desterrar el cipallismo mientras más se pueda. Digamos que eso también termina teniendo repercusiones que son económicas, que son políticas y todo eso. Entonces, como que a veces desde la cultura se puede, viste, como zanjar a veces discusiones que capaz desde otro lado podrían ser mucho más pensadas, como acá sos zurdo o sos de derecha, ¿entendés? Incluso, es como que con una canción te entra por otro lado, con una estética te entra por otro lado. Y eso me parece muy, muy, muy pillo, digamos. Y que creo que es clave para seguir siendo argentinos, básicamente. Gi, te fuiste a Brasil y tiene mucho que ver con todo esto. Muchísimo que ver con todo esto. Sí, de repente. ¿Viste? Todo se junta. No, recién estaba pensando como también de que la cultura es identidad también. Y de repente si eso tampoco de parte de un Estado no está básicamente como fomentado o como que no es tratado como lo que es, qué sé yo siempre que se hablan de como el acceso a la cultura que hemos tenido en nuestros años dorados, como que siempre pienso, por ejemplo, en las veces que yo flashé cada vez que iba a Tecnópolis, por ejemplo. Y como la secuencia de yo iba con mi amiga una vez cada tanto y de repente era ver familias gigantes pudiendo acceder a shows totalmente diversos, también lo que, no sé, la pelota que le daban al rap en Tecnópolis, era una locura. Sí, y pasaba algo también raro puntual en Tecnópolis, que era que yo a veces le contaba a algún miembro de mi familia, sí, no, porque llegan un montón de chicos del interior que llegan en micros a no sé qué, que por primera vez van a recorrer, no sé qué, y dicen, ¡ay, tremendo! Y era como, sí, tremendo, está buenísimo. Están dando una oportunidad, van a un hotel, digo, viajan todos juntos, van a un lugar hermoso, emprenden un montón de cosas que tienen que ver con la cultura, con las cosas del país, ven shows, la pasan bárbaro 2 días, disfrutan. Sí, y era como, y la identidad ¿en eso gasta la plata? Por supuesto, ¿en qué la vamos a gastar? Es fundamental, sí, ¿no? Y esto de la cultura como identidad, la identidad también te hace, fortalecer esa identidad te hace amar también a tu país, ¿viste? Como sentir esa cosa. Y si tenemos o sea, esto tiene totalmente sentido que sea un presidente que dice que lo único que escucha es ópera italiana o como que simplemente es fan de los Rolling Stones, y después está con Trump sentado en una silla queriendo vender el país, ¿entendés? Es como viene muy de la mano si no de esa como que hemos hablado varias veces, de como esa
poca autoestima como país que te hace tener. Pero sí, bueno, hablando de esto... Porque vos viajaste hace poco, hace 10 días. Llegué ayer a las 10 de la noche. Esto no empezó hace 10 días. ¿Cuándo empezó todo este viaje? Este viaje empezó en realidad por... Me pusieron una banderita. No, este viaje se dio gracias a una conexión que hicimos en el MICA del 2023, en el Mercado de Industrias Culturales Argentinas. ¿Está bien así? Bien. Sí. Que justo ese año hizo como un intercambio, como una conexión con Brasil. Sí. Brasil era país invitado de honor. Eso, ahí está. Entonces, bueno, por suerte nosotras también con el proyecto quedamos también como seleccionadas para participar de esas rondas de negocios y cosas que bueno, yo... estaba, que yo en esas charlas no estaba, sino que estaban mis amigas, en ese momento mi manager, la negra Bugiani, mi amiga, y después Ágata de parte de un sello independiente y una editorial también autogestiva que se llama Ojo Emergente. Y bueno, y conocimos ahí a dos personas, a Rafa y a CJ, dos brasileros de Goiânia. Que bueno, que también yo nunca había escuchado hablar de Goiânia en mi vida. Okay. O sea, es como en el centro de Brasil. Un calor. El venado tuerto de allá. Un calor, lo que sufrí, la pucha. Un calor y seco, porque tampoco no hay ni un mar, no hay una playa. Bueno. Y ellos tienen un proyecto, en realidad Rafa, uno de ellos, tiene un proyecto que se llama Rua Mix 360. Rua en realidad es Juga, que es calle. Que es básicamente, no es encima en el centro de la ciudad de Goiânia, sino que es en un barrio periférico. Que eso también lo hizo aún más interesante, porque no estaba... Bien específico. No, fue muy específico. Fue muy específico. Y es un proyecto que básicamente es como no me sale la palabra, pero bueno, como en fin de querer fomentar, ¿no? Por así decirlo, el rap goianio sería. Y funciona en una casa cultural que se llama Veracult, que es una casita en la que tienen un lugar como para hacer unas charlas, porque ellos tienen ahí unos, o sea, artistas de como se dicen residentes, ¿no? Como del proyecto en sí de Rua Mix, y si no a veces como gente que cae también, que no es parte oficialmente del proyecto, pero que sí de repente encuentra ahí un lugar porque dan charlas sobre derechos autorales, de repente sobre como manejo de redes sociales, como ellos también están muy metidos en lo audiovisual, hacen películas, hacen series, entonces se dirigen sus propios videoclips. Ahí tienen también una habitación donde hay un estudio, donde está Luisera, que es el que hace todos los beats, y todos los pies están todo el tiempo ahí adentro haciendo temas entre ellos, y todos con un sentido de comunidad también muy fuerte. Bueno, ahí puse unos videitos. Un poco si quieren pueden poner un poco más bajito el sonido, porque si no nos va a mí por lo menos me va a concentrar un poco. Pero claro, la cosa era como yo conocer a los pibes y que ahí salga también colaboraciones. Y bueno, me hicieron rapear un funky. Hice un funky. Vamos. Escuché. Ahí le puse like, de hecho. Sí. Un funky, pero con bajada política, no podía ser de otra forma. Encima llegamos también en un momento en el que fue condenado Bolsonaro. Claro. Entonces estaban todos como locos queriendo como, vamos a escribir sobre esto. Tipo, estaban todos en esa. Y nada, fue muy hermoso. Yo fui con Ágata, con mi amiga, y con la que laburo también, porque ahí también se dan estas cosas cuando uno hace un proyecto que es como mi amiga, sí, pero también labura conmigo, es como la que hace distribución, ¿viste? O sea, como que están esos límites a veces medio graciosos. De eso se aprovechan muchas veces. También, no, y que somos todos amigos, entonces pero y también muchas veces ahí se dan también las conversaciones más difíciles también cuando uno labura con amigos, pero también las más lindas. Y
Y bueno, que también cuando nosotros empezamos con el proyecto, bueno, yo empecé Shitstem y automáticamente también siempre eso fue en crecimiento con La Negra, con mi amiga también que estuvo ahí en el MICA, como siempre vimos a la Delio como una referencia, porque también en un momento nos pusimos a investigar mucho de cómo hacer todo el tramiterío para hacer una cooperativa y todo eso, pero bueno, también es mucha energía también la que se tiene que poner, es mucho laburo el que hay que hacer, entonces también con estos tiempos en los que es más difícil también encontrarnos muchas veces, por más de que a veces te agarra, por lo menos a mí en lo personal, te agarra una motivadita de decir, vamos todos juntos, porque hay que hacer esto, el autogestivo, y de repente ves, bueno, también hay que tener mucha energía también para sostener esas cosas. Es difícil también. Pero nada, fue una experiencia muy hermosa. Yo estuve ahí, también puse unos videitos más en modo ilustrativo, como para que vean un poco cómo había sido esa situación. Un show también. Un show en el que se cantaban las canciones muy graciosamente porque nadie entendía nada, entonces era como estaban todos muy contentos de que estemos ahí y eso se resintió como todo muy familiar, todo muy de comunidad y ese sentido de que yo también en una situación medio de desenamoramiento, un poco con el hip hop capaz, y como a veces sentirme medio sapo troposo y como toda esa secuencia. Hay otro hip hop dando vueltas. Hay otro tipo de... o sea, no es en realidad otro hip hop, es hip hop. O sea, es básicamente eso, es crear comunidad, es retroalimentarse entre todos. También es como... bueno, mi amiga Ata fue a dar una charla sobre derechos de autor, distribución, registro de sus canciones, que es algo también que se tiene muchísima desinformación. Y encima nosotros justo llegamos un día en el que habían invitado a unas personas de una distribuidora a que les den unas charlas que era con la mayoría que ellos habían firmado básicamente. Y eran gente que no le paraba de hablar de porcentajes, de guita y de montos encima totalmente desorbitantes, que es como, son unos pibes que están empezando a hacer, claro, como cosas que te marean y hay una intención ahí de esa cosa de hablar de, no, porque hay un artista que juntó 1 millón, no sé cuánto, y es tipo, sí, bueno, pero te estoy preguntando como, ¿cuánto? Ahora como Herbalife, ¿no? Todas esas cosas. Claro, no, te juro, te hace sentir que estás te hace sentir en esa situación, así que bueno, después estuvo muy bueno tener como una revancha para también saldar todo ese tipo de deudas, de dudas. Y nada, como también estuvimos 2 horas y media hablando de eso, yo hasta mismo entendiendo cosas como, cierto que esto era así, porque como que siento que en los derechos autorales y en todo eso hay unos grises muchas veces que a uno se le hacen en la mente muy difíciles. Pero bueno, estuvo hermoso. Hicimos 2 colaboraciones con 2 grupos, con uno que llamaba RPR y otro Afrogang. Bueno, hicimos 2 videoclips también, que esos también saldrán pronto. Pero eso, el mismo que estaba grabando, después el que estaba haciendo un tema el otro día ahí adentro del estudio, como un sentido de comunidad, de autogestión y de, bueno, todo esto también fue gracias a un apoyo del Ministerio de Cultura de allá, como también ellos contándonos lo presente también que estaba el Ministerio de Cultura y la cantidad de proyectos que habían quedado seleccionados para subsidios, para apoyos, que después los hicieron hacer películas, que después le dieron laburo a los pibes de ahí, viste, como, nada, una experiencia muy, muy hermosa. Sí, también todo esto es parte de entender que dentro de la economía de un país que maneja mucha cantidad de guita, estos proyectos son cosas que tipo capaz que es un pasaje de avión y es un poco de plata para poder acompañar y digo, como no es, se puede hacer mucho estos proyectos chiquitos en vez de hacer como capaz que alguna cosa muy grande. Entonces a veces es entender un poco cómo también se fracciona el dinero dentro del Estado. No sé si seguir con todo esto o darle paso. Dale, vos querés. Yo quería hacer 2 anotaciones. Dale, por favor. La primera, por favor, lo que necesite para ser cooperativa, les puedo asegurar que más difícil es no hacerlo, antes lo decíamos, porque a veces es como vos planteabas, como viste, el imaginario de la complejidad y en realidad lo que cuesta es otra cosa, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos encantaría lo que necesiten, obviamente, a las compañeras y vos, pero me parece que está buenísimo si están desarrollando el proyecto. Buenísimo. El cooperativismo es una... Y también fue un poco, por también la cantidad de quilombos que nos hemos comido también como a niveles Olvídate.
de tener que facturar y esas Olvídate, cosas. eso es muy importante, que además que sepa que no están solas, no están solos, somos una comunidad, y lo que vos dijiste de la Delio, no le voy a decir qué banda lo dijo porque como, esto es tele, pero uno de los artistas en el 22 terminado un concierto, que nosotros nos gustaba ir a ver, ¿viste? Ir a ver qué pasa con el concierto de una banda cooperativa. Una banda, son muy amigos, por eso no puedo decir el nombre, pero viene el baterista y nos dice, che, ¿saben que la cooperativa nos salvó la vida? Dice, antes de la pandemia estábamos por separarnos, pero la cooperativa, ¿qué me pasó a mí, por ejemplo? Yo no soy de la zona en la que son todos los músicos, y entonces yo iba a ensayar o al toque directamente. Y no participaba de las discusiones sobre, bueno, vamos a Brasil. Dice, ahora que soy el tesorero, más allá de que ordené la economía de mi familia, porque ahora nos pusimos de acuerdo, claro. Y antes vos decías, lo difícil y lo hermoso, no hay nada más hermoso que trabajar con amigas, con amigos, con la familia. Lo importante es tener un esquema transparente, que ordene. Lo que es difícil es cuando no está ordenado y cuando no se entiende, ¿viste? Sí. Eso es cuando empiezan los conflictos. Por eso la democracia y la eficiencia. Entonces, decía, yo pude empezar a entender cuándo iba a cobrar. Porque antes cobrábamos 2 veces al año una bolsa de plata así y no sabía cuándo comprarle la mochila a la nena. Claro. Empezaban las clases y yo, que me voy por toda América Latina, no sabía cuándo ni cuánto. Claro. Entonces, nada, instarles a que lo que quieran, estamos acá. Lo otro es que es muy hermoso lo que está contando. Cuando en el 2019, en diciembre de 2019, actualizamos el MICA, reconocimos al hip hop como un sector de las industrias culturales. Y ese MICA que vos aludís, el del 2023, cuento muy breve un datito económico. En el 2022, que se hizo el MICA de los 10 años, que no habíamos podido hacer en el 21 porque estamos full pandemia, sí. El Estado invirtió $1 millón para hacer ese MICA, que se gastó en ¿qué? Pasajes de todas las productoras y productores, vinieron 2.000 de todo el país, proyectos como el tuyo, que se le pagaba pasaje, alojamiento y comida durante los 4 días que duraba el MICA en el 22. Nosotros además hicimos una plataforma que se llama Plataforma MICA con ARSAT, que hoy la tienen ahí, pero bueno, no pudieron todavía matarla, pero es el portfolio de las industrias culturales argentinas. Vos hoy podés mostrar en un lugar, en una herramienta que quizás no todo el mundo tiene la posibilidad de hacerlo, pero tenés una herramienta pública con el capital simbólico del Ministerio de Cultura de la Nación. Y medimos a través de la plataforma MICA cuánto tiempo tardamos en recuperar la inversión con la respuesta que nos iban dando los compradores y las compradoras. Decir, bueno, me junté con Diamante, charlamos. Bueno, a los 6 meses le compré un concierto. Bueno, tardamos 1 año en recuperar esa inversión. 1 año. $1 millón de 2022 a 2023. Sí. Re bien. Re bien. Pero se recuperó. O sea, hay un informe que está a disposición para ver los números. En el 2023 tardamos 4 días. En 4 días se generaron deals por esa inversión que hizo el Estado, más lo que, como estabas contando ahora, que sucedió para adelante. Solo con las respuestas de las personas que accedían a contestar cuánto iban cerrando en negocios, y qué negocio es esto, básicamente, che, te compro un servicio, te compro... Obvio. En ese sentido, después Brasil, de ese 2023, el MICA del 2023, Brasil, que es una potencia mundial, y sobre todo en temas de industrias culturales, pero no había reconocido el hip hop como industria cultural. Y la posibilidad que vos describís permitió que Brasil hoy tenga, y que al tener al hip hop como industria cultural, puede hacer inversiones específicas. Porque, viste, no es gasto, como vos recién lo decías, gasto todo en cualquier cosa o en una forma en la que no puedo entender a dónde va, ni trazar, ni hacer la trazabilidad de ese apoyo, de esa inversión que hace toda la sociedad a través del Estado. Y entonces lo que tenemos que defender es eso. Además, la cultura, somos muy tenaces y siempre pagamos. Siempre le metemos para adelante. Y eso siempre vuelve al país. Eso quería aportar. La verdad que te felicito. Es un orgullo que además nos estés representando. Y ojalá que sean cooperativas pronto. ¿Pato? Sí. Otra nota al pie. También me parece muy importante, digamos, yo empezando en mis 20, ¿no? Traumas. Ir a lugares así de contador. Terapia. Tipo, Guerra de Vietnam. Contador, AFIP y todo eso. Y que realmente uno sentirse una subpersona un poco, ¿no? Como te dedicas a pelotudeces. Desde las personas que saben de hacer trámites. ¿No? Entonces, que haya gente que sabe hacer trámites y igual le parece que tiene valor lo que estás haciendo, es un montón, realmente es un montón, porque si no es como que hasta te da vergüenza preguntar, porque sentís que estás todo el tiempo en falta. Todo el tiempo te hacen pensar que de eso te falta algo para
para ser una persona como decente, digamos. Entonces ya de por sí eso, viste, te hace que bajar un poco la guardia, ¿no? Total. Y poder empezar de a poquito y preguntar. Eso. Sí, yo sé cómo lo pensé, perdón, Diamante, es... todos tenemos alguien en el equipo que, o ese sonidista, bueno, un tesorero de lo mismo. O sea, ese que sabe dónde van los cables, Claro. que lleva el 220 para que se transforme. Eso es más complicado que administrar una empresa. Una empresa cooperativa en este caso. Claro. Ustedes también tienen que ser cooperativa, por favor, ¿eh? DJ cooperativos. DJ cooperativos. Bueno, hablando de cultura, Milo J sacó un disco nuevo, se llama La vida Sale en era 2 más horas. corta. ¿Sale en 2 Sale en horas? 2 horas. Bueno, pero Pato ya lo escuchó. Ya lo escuché. Y trajo la data. Sí, sí. Si quieren poner el Y video además- número 03, todo tuyo. Termina de presentar el disco. Totalmente noqueado. Me dejó esos No, perdón. 5 Perdón, segundos. es Milo J y sacó un disco nuevo. Pero todavía no digas esa parte. Bueno, estoy tapándolo para el recorte del Instagram. Redes. Me está intentando Villa domesticar. Redes. Primero, termina el disco y dice, Milo, gracias por escuchar este disco tan feliz. Y todos nos reímos porque no era nada feliz, estábamos todos llorando. Tengo un par de reflexiones sobre el nuevo disco de Milo J, Diamante. Te lo voy a contar. A ver. Primero, es interesante que todo pasa en Santiago del Estero y que es súper específico. No es todo el norte, no es la Patria Grande, es una zona, ¿no? Claro. Eso también de nuevo de lo local a lo global. Eso es interesantísimo para mí. Hay algo que es inevitablemente político, sin necesidad de tirar consignas así súper explícitas. Porque lo que se ve ya no es parte del algoritmo, ya no es parte de lo trendy. Entonces, es ya darle luz a historias distintas, a paisajes distintos, a caras distintas, a morfologías distintas, y eso ya es político para mí, que es interesante. Y por otro lado, hay algo que pasa a nivel musical, que a mí me pasaba, Diego, vos sabés, que nosotros transitamos el folclore Digital. Sí, mezclado con computadoras desde que Ujú. arrancó. Entonces dije, a ver qué va a hacer este chico, pensando que iba a ser algo bueno, ¿no? Pero no que iba a ser algo que considera marciano. Tipo, me pasó que dije, es re distinto a lo que pensaba. No, o sea, en general lo que nos pasó a nuestra generación, la generación de Diamante, la mía después, es esto de, bueno, meter, viste, cosas del urbano con cosas folclóricas, o al revés, ¿no? Pero siempre es como que, bueno, acá está el urbano, acá está el folclore. O lo acá- digital, la compu. Bueno, es que el urbano me refiero a lo Sí, sí, sí. producido. Ujú. Pero generalmente el urbano, o de la electrónica, o de la idea de beat, digamos, más Ujú. que nada. Esto sigue siendo digital, obvio, está todo pasado por lo digital. Pero lo que digo es que hay algo de las texturas. Hay momentos donde no se entiende si es un violín, si es un sinte o es una voz, o son las tres cosas al mismo tiempo. Como que suena familiar, al mismo tiempo suena extraño, como hacia adelante, digamos. Como en un nivel de experimentación muy zarpada que eso no se entiende, termina de entender, ¿viste? No es que identificás qué es lo urbano o qué es lo electrónico, lo digital y qué es lo analógico. No, está todo tan mezclado, está todo tan unido para generar algo nuevo. Y la verdad que primero me sorprendió un montón eso. Todo siempre es el vicio de la canción, hay partes, hay letras que son muy potentes. ¿No? Me quería acordar una, pero la verdad que no quiero decirla mal, ¿viste? Pero hay algo de cierto elogio a la vulnerabilidad y al sentir que me parece súper importante, más siendo chabón, Milo J, más apelando a otros chaboncitos, más con gente que escucha trap alrededor, ¿no? Que es lo contrario, el trap más mainstream, digo, ¿no? Entonces eso que ya es un montón, me parece que es súper conmovedor, incluso, ¿viste? Y también me parece conmovedor que sea tan experimental. Me parece raro que algo que sea tan popular sea tan experimental. Es algo muy raro de esta época. Eso le contaba ayer a una amiga nuestra, Andrea. Que hablaba de que estábamos todos tan mal, ¿no? Y todo así. Pero mirá lo que está pasando también, ¿no? Desde Bad Bunny innovando lo suyo, Caso con esto, Miro J, como, ¿cierto? Hay como, o sea, estamos en tiempos oscuros, pero el arte también se está dando cuenta, digamos, y es loco. Este año hablamos mucho, ¿no?, de las críticas al mundo popstar y todo así, ¿entendés? También al Duque y todo eso. Antes, o sea, esto estaba desde hace 1000 años, ahora se critica. ¿Por qué? Porque hay una necesidad distinta y porque se espera algo distinto del arte. Entonces se está esperando más contenido que antes, que hace unos años. Eso es un montón. Entonces se está esperando no solamente algo más contenido, sino que no sea el beat de moda, ¿viste? Si están todos haciendo reggaetón, si vos haces otro reggaetón es como, bueno, ¿entendés? O sea, ya queda gusto a poco. En una época fue como, wow, estamos haciendo reggaetón de Argentina. Una conquista, es verdad. Pero, ¿entendés? Pero ahora, como ya pasó ese momento, ¿entendés? Es como que, se busca algo más, se busca más contenido, algo más, que no solamente apela a lo sensual. A lo sensual no me refiero solamente a hablar de sexo, me refiero a la música que apela al cuerpo, que a mí me encanta igual, la siempre la reivindico, pero
necesitamos un poco más de palabras en esta época, pareciera, porque hay mucha angustia y porque están pasando cosas muy grosas, ¿viste? Entonces, hasta el lugar de los humoristas está cambiando. Como esto que pasó con Jimmy Kimmel y Trump ahora, ¿viste? Lo intentó bajar y salió de nuevo. El monólogo que hace es impresionante. Y es desde el humor también, que es otro lugar también como el arte, ¿viste? Como esto que pasa con Milo, que decía esto de la identidad marrón, incluso, digamos, de las caras que se ven. No hace falta decir, che, ellos son malos. ¿Entendés? O sea, ya con esto ya estás haciendo política, ya estás como generando nuevos universos y nuevas posibilidades de diálogo incluso, ¿viste? Y desde el humor o desde el arte, de distintas maneras, está pasando eso, ¿viste? Como que hay como necesidad de decir cosas. Eso me parece que rescato mucho. Y por otro lado, como una perlita, el disco termina con un tema... le dieron a Milo unas grabaciones de Mercedes Sosa que nunca había sacado. Eso te iba a preguntar, boludo. No, es impresionante. Eso te iba a preguntar. Pero es impresionante decir, wow. Y yo aparte lo quiero ahí, sabes que también me parece lindo, que es súper experimental, pero ese tema es súper accesible. Ese tema es para todos. Yo creo que es a propósito que es para una todos. mezcla entre la tradición y lo novedoso también. Claro, sí. Que genera como algo en la cabeza medio... Es que también esta idea de que folclore no es algo del museo, no es algo exótico. Claro. Entonces es lo que nos pasa. Folclore a fin de cuentas es la música de un lugar. Entonces, por eso también es dinámico. Entonces, por ejemplo, también en ese mismo disco también canta mucho Garrate Catalina, que hicieron amigos en el folclore, que hicimos hace un rato. Pero digo, que son uruguayos, digo, ¿entendés? O sea, hay algo que no es que se intenta estatizar no sería la palabra, hacerlo estático. ¿Cómo sería? Estatizar de otra manera. Creo que es la misma palabra, pero ahora queda mal. Bueno, hacerlo estático. Frizar, no quieren frizar el folclore. Como una foto, ¿viste? Como capaz fue en algún momento los chachaleros, ¿viste? Que se vestían no como en su época. Y algo de eso, donde es como que está pasando, donde estos muestran lo que está pasando. Pero como nunca se muestra eso, es un montón. Y ya es político, ya el hecho de mostrarlo, ¿viste? Y dialogar con eso y apostar a hacer cosas nuevas a partir de eso. No solamente a partir de lo trendy o algo así, pero te digo, también me pareció muy lindo para cerrar esto de que el tema con Mercedes Sosa sea súper accesible, porque hay temas que no son accesibles, ¿eh? Hay temas que son experimentales. Entonces, que haya dicho, bueno, ella es de todos, ¿entendés? Y vamos a hacer que todo el mundo pueda apreciar esto, también me parece como gran parte de esa empatía, ¿no? De querer darle ese regalo. Sí, me encanta esta idea de que sea un disco desafiante, pero es un disco que también va muy para... Digo, su público son pendejos, digo, como que sea desafiante para esa edad, me parece que es maravilloso. Sí, es realmente una apuesta impresionante y no... A ver, es mucho menos comercial que el latinaje, para que se entienda. ¿Entendés? Claro. O sea, como que no va al hit, excepto un par de momentos. Claro. ¿Entendés? Y me parece un montón que lo hagan, ojalá que le vaya bien, y si no, al menos yo creo que está sentando precedente y está pasando algo nuevo, por lo pronto, y conmovedor. Porque realmente le crees. Ese día todos lloramos en un momento. A mí me pasó que yo ya vi el tracklist con las personas que colabora, ya el primer adelanto que sacó, y ya me parece, o sea, ya ni siquiera lo escuché y ya me parece que es algo que va a quedar como muy en como un momento, como disco, que eso. Y ni siquiera lo escuché, y ni siquiera, pero como tal, ya yo lo veo a él y lo quiero abrazar. Qué gran año para Latinoamérica, ¿no? De TMF, el latinaje, el disco nuevo de Milo, digo, como son 3 discazos que están ahí dando vueltas y todavía no lo escuché. Amigas y amigos, tenemos un último momento ahora antes de cerrar el programa. Te pido el video número 0302. Pato, mirá fijamente esto, es muy importante que lo veas. Había un credible death threat. No, bueno, o sea, la alerta era mayor. Boludo, porque había un sujeto en redes sociales escribiendo que iba a matar a Bad Bunny. Estoy dando esta información ahora, la sabía desde aquel momento, no la puedo decir ahora, pero había una alerta mayor de seguridad. O sea que estaban particularmente celosos y sigilosos de la seguridad en el Choli, porque había una creíble amenaza contra Bad Bunny. Después se dieron cuenta que era una persona que tenía serios issues. Bueno, hasta ahí estamos bien. El sábado pasado fue el último... Quisieron matar a su amigo. Sí, ¿viste? ¿Viste qué había pasado? Yo no hago el programa de hoy. O sea, es como que no vengo, me quedo en casa, no sé, se nos cae el curso. O crece. O crece el curso. Claro. Se los convenía igual. Esto nos viene bien, claro. Pero básicamente Bad Bunny hizo el sábado pasado su concierto número 31 en el Choli, uno más, que lo hizo solamente para residentes de Puerto Rico. Ese fue grabado. Todo el mundo. Todo el mundo, claro, ¿no? porque fue transmitido por streaming, por creo que Amazon Prime y por Twitch.
Yo lo vi medio por Twitch me yendo a trabajar y qué sé yo, pero lo bueno fue que duró un día entero que lo iban repitiendo cada 4 horas. Entonces los vi en casa. A la mañana del domingo con mi hija y con Carla, mientras, no sé, hacíamos las cosas de la casa. 4 horas de show, lo pusimos en la tele, los parlantes. Y la verdad que si pueden, búsquenos en YouTube, de una cuenta que no es muy oficial que digamos. Es un show hermoso, porque tiene momentos muy, muy lindos, momentos muy para reggaetonear y para perder un rato, y un final muy hermoso, que ya lo vimos con Pato por Zoom, el final de DTMF. Sí, sí. Medio no lloramos, pero de casualidad. Sí, sí. Venimos llorando mucho con Pato juntos últimamente. Es verdad, lo he Viste pensado. como, sí. Bad Bunny, Casu. Nos juntamos a llorar últimamente, sí, sí. Es que la Sí, música, esa noche. la cultura urbana nos tiene así últimamente, nos hace acongojar, sería bueno, puede ser. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Es ¿Viste? que yo creo que me parece que Es parte hay de una época algo buena. muy hermoso en esto Ujú. que vos estás señalando, que es artistas populares que conectan con esas escenas de la vida que intentan arrebatarnos, ¿no? Total. La posibilidad de volver a encontrar un afecto, el patio de la casa. Lo de Milo me parece extraordinario. Ujú. También no olvidemos que le censuraron un concierto en la Sí. Exema. Sí, sí. Digamos, viene de una historia. Sí. Y lo de Bad Bunny me parece realmente sobrecogedor porque trae la cuestión de la identidad nacional, pero desde un registro popular. Sí. ¿No? Esa cosa de el relato, y es donde nos encontramos todos y todas, ¿no? La posibilidad de emocionarnos. Lloro como ustedes, pero en soledad, en la soledad del mi living. Así que voy a tomar la recomendación. Tengo plan de Sí, sí. 4 horitas 4 de plan. horitas. Y también, pero como esa cosa de por ejemplo, Casu con Latinaje, Milo ahora con este disco nuevo, como también esos como artistas que sus inicios son más desde el hip hop, desde el trap, y siempre tomados como cipayos, como algo que viene de afuera y haciendo estos discos con tanta identidad nacional. También es como una vuelta de rosca hermosa, o sea, Sí, como del una... prejuicio. Porque Total. Porque si vos ves la carrera de Casu y la carrera de Milo, siempre estuvo dialogando con cosas nacionales. Totalmente, Aparte de totalmente. esas cosas nuevas. Totalmente. Y también ver que, nada, Bad Bunny con todo el nacionalismo y también Casu con esa cosa, como con esa historia de mamá luchona, digo, como hay un También. trabajo de ahí como de ese disco y del amor que no fue y de la hija y de Sí, todo lo que pasa alrededor, que bueno, nada, golpea en un lugar súper interesante. Pato. Por última cosa, quiero decir que estoy muy contento con la vuelta de tuerca que finalmente está pasando con la música en vivo. Ujú. Que siempre, desde la época de los Beatles, tipo que dejaron de tocar porque no podían hacer las cosas en vivo, ahora está pasando finalmente algo nuevo. No necesitamos que sea igual que el disco, necesitamos que pase algo, ¿no? Y que está pasando con esto de narrar una historia, ¿no? Con muchos, como la tecnología, como la amplificación, digo, como amplificador de la historia que estás queriendo narrar. Y no tanto como, bueno, está bien, usamos estos instrumentos que no existen, pero no sé, hay algo raro, ¿viste? Como las bandas que son, digo, la gente que tocaba todo con pistas, pero después toca con banda y suena raro, o viceversa, o la cosa que decís, che, no pasó nada acá. Se está generando algo nuevo, desde la actuación, desde como algo del storytelling que está cambiando, que está buenísimo. Amigas y amigos, se hizo la hora. Esto fue Te Suena, Chino, gracias por venir. No, ustedes, Gi, gracias. bienvenida Muchas gracias. nuevamente al país. Pato, vamos a llorar después a algún lado. Dale. Te invito. Por favor, Hasta por favor. luego, nos vemos. Ay, nos sumamos.